Habíamos quedado entonces en que decíamos que la venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Aquí también quiero decirles otra cosa interesante, que es que no les había dicho y no sé si en el curso de estas conferencias yo les alcancé a hablar de esta parte, que les he venido diciendo que Dios quiere volver al hombre a su estado de origen, donde el hombre era rey de la creación, todo el dominio lo tenía el hombre, no solo de las cosas creadas, sino también de sí mismo. En las pasiones, que las pasiones no lo dominaban, que, bueno, varias cosas. Él tenía el dominio de sí mismo y además el dominio eh, del demonio. El hombre era superior. ¿Por qué? Si lo vemos nosotros desde el punto de vista de Dios, que es como nos ha enseñado a través de la divina voluntad, es porque Dios al hombre le dio eh, una participación de su vida divina y le dio una participación de sí mismo, le entregó a él su voluntad y a través de su voluntad los mismos atributos de Dios, pero digamos que siempre yo lo digo en una medida limitada, de acuerdo a la capacidad de la criatura y a lo que cada uno pueda contener. La que más ha recibido toda esa participación ha sido María Santísima, después Luisa y ya nosotros iremos detrás. Pero, pero lo que les quiero decir es que esa participación de la vida de Dios y de la divina voluntad también nos participa Dios de su potencia creadora. Y a través de esa potencia creadora es que nosotros podemos hacer, como él dice Jesús, quien cree en mí hace las cosas que yo hago y mayores que éstas hará porque yo voy al Padre. Eso lo dice Jesús es porque él ya se iba. Entonces nos dejó a nosotros una participación de esa vida divina, de su voluntad y de la potencia creadora. Entonces el hombre tiene un mayor poder que el mismo demonio. Lo que pasa es que en el estado del hombre, en el destierro, donde dice Jesús que las pasiones tiranizan al hombre, que es la segunda columna, ahí nosotros no podemos tener ese poder y ese dominio, solamente es poseyendo la voluntad de Dios y solamente será en esta tercera columna de la santificación cuando el hombre regrese a ese estado de origen que va a tener otra vez ese poder. Él nos lo fue mostrando a través de los escritos con Luisa Picarreta. Y cómo fue que los primeros volúmenes, en el primer volumen, Jesús la deja a ella en manos de los demonios durante 3 años. Ellos la tientan, la molestaban mucho. Luisa sufrió mucho durante 3 años, pero él le dice a Luisa que la razón es que quiere que ella adquiera el poder de su alma, que sea fortalecer el alma de ella. Muchas veces nosotros tenemos que vivir algunas experiencias y yo sé que muchos de los elegidos de Dios, de los santos también les ha tocado experiencias con el demonio y que Dios lo hace es para fortalecer el alma de este santo, de la persona, para que a través del alma fortalecida pues el hombre puede tener ese dominio y además perderle miedo al demonio, porque no tiene por qué si nosotros somos hijos de Dios. Entonces, en ese caso, que a Luisa pues la fue llevando Dios por este camino y le dijo primero que la iba a dejar 3 años y fueron 3 años de mucho sufrimiento de Luisa. Ya al final de los 3 años Jesús le dice a Luisa, te voy a dar una forma para que tú puedas liberarte de los demonios y le dijo que ofreciera todo por la venida del reino, porque la venida del reino es la derrota del reino de Satanás, porque el hombre empieza a adquirir ese poder que Dios le dio en el paraíso terrenal para que el hombre con ese poder de Dios
pudiera tener el dominio también de todo lo creado, de sí mismo, del demonio. Entonces, por eso es que él no quiere que, que nadie entre en la divina voluntad, él no quiere que este reino se divulgue, él no quiere porque sabe que ahí se le acaba su reino. Además les decía que él va a ser amarrado en los profundos abismos, va a ser mandado el demonio y amarrado con él, sobre todo con el Santo Rosario, que les decía que es lo importante de rezar el rosario todos los días, porque estamos ayudando a que esa cadena con lo que va a ser amarrado crezca y sea más fuerte. Bueno, entonces luego como en el volumen 6 7 por ahí, no recuerdo bien, eh, Luisa, se le aparece un demonio a Luisa. Ah, bueno, ella empieza a ofrecer todo por el reino y ellos la dejan de molestar. En el volumen 6 o 7 se le aparece un demonio a ella y empieza a molestarla y le dice que va a traer unos palos para pegarle a Luisa. Y ella le dice, sí, ve, corre, yo aquí te espero, porque todo lo que me hagas lo ofreceré con gusto por la venida del reino. Entonces él se va muy molesto y no vuelve. Otra vez otro la va a molestar y le dice otro demonio, le dice a este que la va a molestar, le dice, no sea bruto, no ve que ella todo lo ofrece por la venida del reino y es como si nos hiciera trabajar en contra pues de nosotros mismos y se van y no la molestan más. Pero ya en el volumen 29 más o menos, un demonio se le para a Luisa, al lado de Luisa y estaba Jesús con ella. Luisa dice que ella siente una fuerza irresistible de cogerlo ella misma y tirarlo contra la pared. Luisa ya tiene esa fuerza. Nosotros sabemos que en esta segunda columna, en el destierro todavía el hombre, el demonio es el que tira y ha tirado a los santos, los ha golpeado, los ha vuelto nada realmente, porque son almas víctimas también, ellos también ofrecen todo a Dios sus sufrimientos para salvar las almas. Entonces, en este caso, pues nosotros, lo que Luisa hace, que nos concierne mucho a nosotros, es que ella coge al demonio y lo tira contra la pared y le revienta las piernas. Jesús le dice a Luisa que es que la divina voluntad, como Luisa la poseía, la divina voluntad tiene el poder de reventarle las piernas a los demonios. Es lo que él le dice. Y de ahí entonces es la razón por la que él no quiere que el hombre entre en la divina voluntad, porque ahí cuando una persona que empieza a caminar en la divina voluntad, pues empieza en ese proceso también. Más tarde, más temprano llega, pero empieza ya en el proceso. Como les decía, Jesús dice, signo cierto de que te lo quiero dar es que te lo estoy dando a conocer. O sea, el conocimiento es muy importante para esto. Y ya nosotros, yo lo puedo decir, nosotros que estamos trabajando con el perdón y con las oraciones de desate, con la divina voluntad, por supuesto, desatando las ataduras que tenemos a los pecados, a los vicios, a las tendencias, desatando, liberando y aniquilando con la divina voluntad. Decimos en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, desato, libero y aniquilo. Y con esas oraciones muchos de nosotros nos hemos liberado de muchas cosas, cosas que nos llevamos durante mucho tiempo, muchos años, lo hemos podido probar, lo hemos podido experimentar. Yo les contaba el caso de un muchacho que tenía una atadura fuerte a la lujuria y él me lo dijo, me contó, me dijo, mira, a pesar de que soy casado, pero yo desde que era niño tenía una tendencia fuerte, fuerte, fuerte a la lujuria. No podía quitarme eso. Todo esto viene de las herencias transgeneracionales, por un lado, y la parte que él le va poniendo también de parte de él. Y entonces él me dijo, y no he podido quitarme eso, llevo años con esto y trabajando el perdón y trabajando estas oraciones, él se libera
le dice que sintió una fuerte presión en la cabeza, lo llevan a la clínica y en la clínica tenía demasiado dolor de cabeza, le empieza a salir sangre por la nariz y esa sangre, él decía que él sentía que de esa sangre salían cosas y que lo estaban sanando. Y realmente él se sana. Ya después, mucho tiempo después que hemos hablado, que me ha contado, dije, ya no, ya se me quitó completamente esa tendencia. O sea que sí hay manera con la divina voluntad que nosotros podemos empezar a liberarnos ya de todas estas ataduras que tenemos como herencia transgeneracional y también que vienen de nosotros, que eso es lo que nosotros hemos venido haciendo y enseñando. Bueno, de ahí entonces el siguiente ítem es el reino de Dios, que es el paraíso terrenal. Habíamos visto, yo les había dicho que los que son gris más oscuro en estas tres columnas son líneas o digamos ítems que tienen relación la primera, la segunda y la tercera columna. El paraíso terrenal era el reino de Dios porque Dios reinaba, el hombre estaba ahí en el paraíso terrenal, vivía plenamente la voluntad de Dios hasta el momento en que el hombre peca y sale del paraíso terrenal. En ese reino de Dios, entonces se acaba, podemos decir que el reino de Dios queda truncado, queda parado, se cierra la puerta del paraíso terrenal, se cierra la puerta del reino de Dios para el hombre. Entonces en esta primera columna vienen 4000 años, el hombre viviendo sin la gracia, porque Jesús no había venido, y viviendo, digamos, en un estado muy difícil, si lo podemos decir, muy difícil para el hombre poderse salvar, pero con la misericordia de Dios, claro que se salvan. Y Dios va juzgando de acuerdo a lo que el hombre tiene a su alcance. No es que la mayoría pues se vaya a condenar por eso, sino que Dios tiene misericordia y los juzga de acuerdo a lo que Él le ha dado al hombre. Luego en la segunda columna ya viene Jesús, pero nosotros que nos ha tocado vivir esta parte de la segunda columna, que es la parte de donde ya Jesús vino hace 2000 años, dejó los sacramentos, dejó instituida la iglesia y tenemos el gran sacramento de la confesión, de la comunión, todos son extraordinarios, el bautismo que ya nos vuelve a ser hijos de Dios y nos devuelve todo lo que el hombre perdió en el paraíso terrenal, pero como les decía, se queda pequeño. Y ya en el reino de Dios, o sea, esta tercera columna es que el reino de Dios vuelve a estar latente en el hombre. Les decía que esos ángeles que Jesús puso o que Dios puso en el paraíso terrenal son los que nos dan la mano a nosotros para que entremos en el reino de Dios. Nos dan la mano para que podamos entrar al paraíso terrenal. Realmente a los que quieran vivir en la voluntad de Dios, a los que quieran entregarle su voluntad humana y morir a esa voluntad para que sea solo la de Dios y tenga el conocimiento, que es lo que ya vamos a ver aquí más adelante. Entonces vuelve a estar latente en nosotros como regalo, como don, como les decía yo, que estamos en este final de esta segunda columna donde van a pasar muchas cosas duras, difíciles, pero Dios tendrá cuidado porque Él nos dice, y a vosotros os digo no temáis, cuando habla de todas estas cosas, porque Él cuida a su pueblo, cuida a esos hijos que Él tiene elegidos para el reino. Entonces es para eso. Vienen cosas, pero Él ya va a abrir las puertas del paraíso terrenal en forma general. Ya las ha abierto para aquellos que quieran vivir en su voluntad, aún aunque no las abra completamente para todo el mundo en forma general, las está abriendo ya en forma particular para aquellos que hemos renunciado a la voluntad nuestra en un proceso que no es fácil, que ha sido un proceso de purificación
de sacrificio también, de mortificación, porque ese es el camino que Él nos va guiando y nos va enseñando para poder entrar a este reino. Entonces ya viene el reino de Dios, que viene a ser el mismo paraíso terrenal. Como les decía, que el paraíso terrenal es símbolo del paraíso celestial, terrenal en el cielo, celestial, terrenal en la tierra y celestial en el cielo. Y este reino de Dios, que se vuelve a instaurar en la tierra, donde Dios es el rey, Dios manda, Dios gobierna, nosotros, sus hijos, digamos, unimos nuestra voluntad, la mejor manera de decir, a la voluntad de Dios para querer lo que Dios quiere, para vivir plenamente esa voluntad de Dios como Él quiere que vivamos. Es un proceso, como les digo, no es de la noche a la mañana que se da, esto lleva tiempo, lleva años, un proceso en el que vamos aprendiendo, vamos trabajando, hay días que no vamos a poder, hay días que sí, pero es un proceso. Es un proceso que lleva purificación también. Entonces, para que Dios abra ya el reino de Dios y el paraíso terrenal. Vendrá un tiempo entonces en que Dios instaure su reino y ya entonces el paraíso terrenal se instaure en la tierra, aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, por eso es que es importante que ese reino de Dios se instaure aquí en la tierra como en el cielo. Viene entonces lo que es que viene la parte de que se acaba el destierro, como les decía, el exilio. O sea que el hombre ya sale del exilio, de donde las pasiones lo tiranizan, de donde vive cayéndose y levantándose, cayéndose y levantándose, y ya va a entrar nuevamente al paraíso terrenal. Es simbólico ese paraíso terrenal porque es como un estado del alma, que es lo que viene aquí, el estado del alma, como lo decía el Papa Juan Pablo II, el cielo, el purgatorio y el infierno son un estado, no un lugar, pero en realidad sí son lugares, pero también es un estado del alma. El alma vive ese destierro, porque se acaba el destierro y puede entrar al paraíso terrenal como un estado del alma. Se puede vivir hasta que venga Jesús entre nubes y venga a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra como en el cielo, que vendrá y dirá: venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la creación del mundo. Él viene a instaurar su reino. Entonces, mientras que Él venga, los que estamos aquí en la tierra y queramos vivir en la divina voluntad, todo el que quiera podrá vivirlo, solo es que le diga sí a Dios, yo quiero, y empiece un proceso con el conocimiento de los escritos, obviamente, que Jesús dice que es requerimiento forzoso. Entonces ya puede el alma vivir ese reino aquí en la tierra como un estado del alma, no un lugar, sino un estado dentro del alma. Puede vivir el reino, porque simplemente le da a Dios ese reinado, como si nosotros tuviéramos un trono en el corazón donde reino yo, reina mi voluntad. Entonces me quito de ahí, le doy el puesto a Dios, a su voluntad, y quiero que sea solo lo que Él quiere que yo viva. Y yo empiezo a estar muy atento a la voluntad de Dios, para poder vivir esa voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo, a lo que Dios verdaderamente quiere. Por supuesto, lo primero que Dios quiere es que yo no caiga en pecado, que sí, caigo, puedo caer, pero me levanto del pecado y entonces estoy siempre como atento a no caer. Y Él me ayuda, pero no quiere decir que no caemos. Caemos cada vez menos si estamos atentos a no caer y si queremos no caer. Y Él nos va dando la gracia porque Él quiere llevar al hombre a este estado de origen. Le devuelve también, entonces es un estado, como les decía, para los que quieran vivirlo antes de que Él venga a instaurarlo en la tierra, el que quiera.
pero obviamente un estado en el que solo Dios sabe cómo va cada alma y seguramente iremos bastante lentos para lo que Él quiere que el hombre viva ya cuando instaure el reino, pero ya estamos en el camino. Luego dice, le devuelve la santidad y la justicia original al hombre. Claro que Dios le devuelve la santidad y la justicia original porque lo que Él quiere es, acuérdense que el catecismo dice que el hombre está privado de la santidad y de la justicia original. Y hablamos de la santidad como la santidad misma de Dios, una santidad similar a la de María Santísima, obviamente que no podemos decir que vamos a llegar a la santidad de ella, nunca lo lograremos, tampoco como Luisa, pero es esa santidad que es la santidad misma de Dios, que Dios le dio al hombre en el paraíso terrenal, que ya Él quiere que lo vivamos todos. Igualmente, como les digo, será un proceso, unos más adelante, es como Él dice, 100, 60, 30, unos darán fruto de 100, otros de 60 y otros de 30. Eso lo vamos a ver ahora en la parábola del sembrador, más explicado cómo es que es ese fruto. Bueno, entonces, y la justicia original, como yo les decía también, es darle a Dios lo que le corresponde. Y Dios ha puesto en todo lo creado, en todo ha puesto un amor muy grande para nosotros, en cada cosa. Pero nosotros no lo identificamos porque estamos adormecidos. Él dice que le dio al hombre, que el hombre en el paraíso terrenal podía ver en todo lo creado, en las flores, en las hojas, en los animales, en las nubes, en el sol, todo podía ver el hombre el amor de Dios y recibirlo de cada cosa creada. Pero resulta que el hombre se adormeció con el pecado, está como dormido, no ve ese amor de Dios, no lo sabe sentir, no lo sabe ver, no lo sabe degustar. Entonces, ahora ya con esta divina voluntad y con este reino, Él quiere instaurar en el hombre, o sea, quiere volverle a dar, es como irlo despertando y darle ese amor y que el hombre lo pueda recibir. Y a Luisa le dice que cada lectura o cada verdad de estos escritos de la divina voluntad son como una campanita que van a ir despertando al hombre para que pueda ver, palpar y recibir el amor de Dios en todo lo creado, y así el hombre se siente amado en cada cosa creada y empieza a devolverle a Dios también una correspondencia de amor en todo lo creado. Entonces le corresponde a Dios en todo lo creado. Bueno, el regreso a la casa del Padre y el Hijo pródigo. Estos dos tienen mucho que ver porque cuando el hombre sale del paraíso terrenal, empieza a andar en el destierro, entonces es como que el hombre, al ser desterrado del paraíso terrenal, se va de la casa del Padre, vive lejos, tiene necesidades, está sufriendo, tiene frío, se puede enfermar. En cambio, en la casa del Padre vive muy seguro. En el paraíso terrenal el hombre no se enfermaba, no tenía frío, no sufría. Entra el hombre en el destierro y le caen todos los males encima, especialmente la tendencia a caer en el pecado. Entonces, el hijo pródigo es esa, precisamente esa parábola, porque nosotros muchas veces oímos parábolas y aquí en esta tercera columna vamos a ver muchas parábolas y parábolas que hemos oído durante muchos, muchos años, pero muchas veces no las comprendemos o no comprendemos a qué se refería Dios con esas parábolas. La parábola del hijo pródigo es del hijo que sale de la casa del padre y malgasta todo su dinero como nosotros, digamos que Adán y Eva en el paraíso terrenal malgastaron, podemos decirlo de esa manera, todos los bienes que Dios le había dado al hombre en el paraíso terrenal. Entonces sale de la casa del Padre y empieza a andar errante, caminando como errante, perdido de la casa del Padre. Y el hijo pródigo es que ya le llega hasta comer la comida de los puercos, porque
había malgastado todo su dinero, ya no tenía nada, estaba pobre y terminó trabajando alimentando cerdos y él le daba mucha hambre, pues terminó comiéndose hasta la comida de los puerquitos. Entonces, cuando él dice, hasta los empleados de mi padre viven mejor que yo, y se va buscando él vuelve a la casa del padre buscando al padre, a ver si lo recibe como siervo, como uno de los empleados, pero el padre abre los brazos, lo abraza, le hace poner otra vez el anillo de la familia, le hace poner las alpargatas, lo hace vestir como un hijo de él, hace una gran fiesta porque el hijo llegó, el hijo pródigo que regresa a la casa del padre. Eso ya nos toca a nosotros, los de este tiempo precisamente, volver a la casa del Padre después de que el hombre ha estado en el destierro durante 6.000 años. Realmente han sido 4.000 años de la primera columna, 2.000 de la segunda. Entonces regresa a la casa del Padre y vuelve el Padre a recibir a este hijo con los brazos abiertos, feliz, y le da nuevamente todas las gracias que el hombre había perdido y que había despreciado. Entonces vuelve y se las da y lo recibe con amor. Y esa es la parábola del hijo pródigo, o a eso se refiere. Él dice a través de Isaías, abriré mi boca en parábolas y abriré mi boca en palabras y descubriré secretos escondidos desde el principio del mundo. O sea, él habla en parábolas con un sentido propio de que no se le entienda sino hasta el momento que debe ser entendida la parábola. Él le dice a Luisa, yo hablo a tiempo y a circunstancia. Y hay cosas que están dichas pero no entendidas, como dice el catecismo, no explicitadas. Entonces ya los podemos empezar a entender porque llegó el tiempo de entender la palabra de Dios. Las palabras que no entendíamos de las Sagradas Escrituras, del Evangelio, ya empezamos a entenderlas. Entonces el hijo pródigo es una de ellas, porque entonces el hombre regresa a la casa del padre. Y al regresar a la casa del padre, pues el hombre recupera el vínculo de filiación y paternidad divina que tenía en el paraíso terrenal. ¿A qué nos referimos con esto? Que el hombre, cuando el hombre vivía en el paraíso terrenal, se le sentaba en las rodillas a Dios, lo podía abrazar, lo podía besar, duraba largas horas hablando con Dios. El hombre era como ese vínculo paterno muy cercano del hombre y Dios, pues eran uno y se sentían perfectamente uno y se sentían tan cerca el uno del otro, pues eran uno, un solo ser. Y tenían toda la confianza del mundo, hablaban de todo lo que se les ocurría y Dios les respondía, les conversaba, les enseñaba, les hablaba. Siempre cosas grandísimas, enseñándole al hombre las cosas de Dios, enseñándole las cosas de la creación, siempre Dios dándole al hombre, siempre, y sigue haciéndolo. Somos nosotros los que no estamos a veces en disposición de recibir, pero Él sigue siendo este Dios que es demasiado generoso con nosotros. Entonces, el hombre, ya para este reino, cuando el hombre vuelva otra vez a vivir en su reino, el hombre recupera el vínculo de filiación y paternidad divina que tenía en el paraíso. Entonces, en el Antiguo Testamento, después del pecado original, el hombre no conoce a Dios, pasan muchos años en que el hombre no sabe de Dios, solo a través de Noé cuando hace el arca y quedan 7, 8 personas vivas a volver a poblar la tierra. Y ahí luego hasta que aparece Abraham. Y cuando aparece Abraham, pues es un Dios desconocido, un Dios distante. Los del Antiguo Testamento ven un Dios castigador como un Dios en cierta manera rencoroso, que no lo es, pero ellos lo ven así, lo reciben así, se enoja mucho cuando ellos no hacen lo que ellos quieren o termina el hombre pues como eh,
viendo a Dios un Dios muy lejano y muy pocos tienen la, digamos, la dicha de poder acercarse a Él y tener una conversación o una comunicación con Dios que es muy distante y muy lejano. Cuando ya viene Jesús, en la segunda venida, en la primera venida de Jesús, que empieza a hacer la redención, que nace en el pesebre, bueno, los apóstoles tuvieron una cercanía con Jesús, pero les duró 3 años, además no conocieron a Dios, ni siquiera conocieron a Jesús como lo conocemos nosotros, porque nosotros ya hemos conocido mucho más de Jesús a través de la iglesia, a través de la revelación, a través del magisterio. Hemos aprendido a conocer mejor y quién es Dios, quién es Jesús, de la misericordia de Dios, que la misericordia no se dio sino hasta que Jesús murió en la cruz. Y entonces como decir, nació, pero decir nació es equivocado porque Él no puede nacer porque Él está siempre dándole al hombre, Él bueno, digamos, los atributos de Dios son infinitos, entonces no se puede decir que nació la misericordia, pero sí como empezó para el hombre a derramarse hacia el hombre en el momento en que Jesús muere en la cruz. Entonces ellos no conocían. Los de la segunda columna, que son los santos, que nosotros conocemos y sabemos de ellos, y todas las personas que han vivido ahí, pues ellos ven a un Dios también lejano, a pesar de que ya pueden acercarse un poco más a Dios, ven un Dios lejano, un Dios distante, aunque Él se ha revelado a muchas almas. Solo a partir de Luisa, yo excluyo aquí pues obviamente a María Santísima, que vivió y le dio la vida y además María era muy por encima de los apóstoles. Pero estamos hablando de la gente en general y él, aunque estuvo en la tierra, aunque vino, aunque murió en una cruz, aunque nació en un pesebre, y todos nosotros que hacemos oración, las novenas, vamos a misa, conocemos la pasión de Cristo y todo lo demás, todavía tenemos una relación distante con Dios, porque aunque lo llamamos Dios, es como un padre, digo, lo llamamos padre, es una relación lejana. Yo no puedo decir que Él es mi padre, que lo puedo abrazar, que lo puedo besar, que puedo conversar con Él, porque eso todavía no se le da al hombre mientras esté en el destierro. Tiene que salir del destierro, volver a entrar al paraíso terrenal y eso es posible gracias a la divina voluntad, o sea, a morir a mi voluntad y querer la voluntad de Dios y a conocer los escritos de la divina voluntad, porque yo tengo que conocer cómo se vive en la tierra para poder vivir aquí en la tierra como en el cielo, que es lo que esos escritos nos van enseñando. Entonces, en esta columna, por eso Jesús, cuando dice aquí no se entra, les leí la lectura del volumen 30, donde Jesús dice, aquí no se entra a este lugar solo y únicamente para quien nace y vive mi voluntad, hablando del conocimiento de Dios, hablando del paraíso terrenal. Y les decía yo que él está hablando y dice que habla del conocimiento de Dios, dice que ven a un Dios velado. Todos en de segunda columna dice, ven a un Dios velado. Tocan los velos, pero no lo que hay dentro. Entonces, si nosotros queremos entrar y ver lo que hay dentro y tocarlo, eso se da en la tercera columna, que es que el hombre recupere ese vínculo de filiación y paternidad divina que tenía el hombre en el paraíso terrenal, donde podía hablar largas conversaciones con Dios, podía sentarse en sus rodillas, podía conversar con Él, y esa es la manera como Él nos enseña a nosotros que sí se puede, pero ya es en el paraíso terrenal y tiene sentido. O sea, si nosotros le ponemos un poco de lógica a todas estas cosas, pues uno dice, pero claro, si yo llamo a Dios Padre y a María Santísima Madre, no puede ser que nunca pueda tener un acercamiento a ellos,
pueda tener una relación filial cercana, como de tú a tú, donde pueda conversar con ellos y los pueda tener como una relación de papá y mamá normal, pero una relación de papá y mamá en modo divino, no en modo humano, en el modo de Dios, digamos, como teniendo también a sus hijos semejantes a ellos, que es lo que ellos quieren, y puedan tener una relación con ellos más de tú a tú, más cercana, porque realmente se vive la unidad con Dios, la unidad, y si María es uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que lo es, y nosotros somos uno con el Hijo, porque es que Él dice que ellos sean uno en mí, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. O sea, hay que ser unos es con el Hijo. María es uno con el Hijo y por lo tanto es uno con el Padre y el Espíritu Santo. Ahora, nosotros, la idea es llegar a ser uno con el Hijo, y siendo uno con el Hijo, seremos uno con el Padre y el Espíritu Santo, y seremos uno con María. Esa es la manera. Pero llegando a esa unidad con Jesús, que llegamos también a la unidad con María, para que seamos todos uno, como Él quiere, en Juan 17, que lo dice: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, perfectamente uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. De ahí entonces viene lo que es el Hijo después de la mayoría de edad. El Hijo toma posesión de su herencia. Entonces les decía que es que Dios estaba como esperando que el hombre creciera en sabiduría, edad y gracia. Estaba esperando que el hombre pudiera como desarrollarse, crecer, pero Él habla del hombre en, digamos, como si fuéramos uno solo. Desde Adán y Eva, uno solo, el hombre peca y es como si todos hubiéramos pecado y todos recibimos las consecuencias de su pecado. Luego, cuando el hombre viene el paraíso terrenal, todo eso es como que el hombre está muy pequeño, muy pequeño. Luego ya el hombre crece un poquito, pero sigue siendo pequeño en la segunda columna, por decirlo así, pero somos todos. Y luego ya llegamos a la mayoría de edad, ¿sí? Donde ya podemos recibir esta herencia, ya podemos recibir este regalo que yo les decía, que imagínense ustedes un hijo de un millonario, que el millonario muere, pero el niño tiene 4 o 5 años, y le dicen al niño: mira, es que tu papá murió, pero tú eres el heredero de una gran fortuna, tienes muchas empresas y tienes que ir a tomar posesión de ellas y tienes que dirigirlas. El niño no puede, obviamente que no le van a decir eso, porque el niño no tiene la capacidad de tomar posesión de su herencia y de disponer de ella. Esto es lo que nos pasaba a nosotros. Este ejemplo que yo les digo lo dice Jesús en los escritos, como diciendo: el hombre era demasiado pequeño, no tenía la capacidad para tomar su herencia, para comprender lo grande que es el don de mi voluntad y para comprender lo grande que es el don que les quiero dar. Entonces era necesario que el hombre creciera para poderle entregar la herencia. Y ya nosotros hemos crecido, o sea, la iglesia, el hombre de la historia de la humanidad del hombre ya ha crecido, ya está en la mayoría de edad para recibir la herencia. Yo me imagino también, pues eso ya es cosa mía, yo a ustedes les digo lo que yo me imagino, y que es cosa mía no me tienen que creer. Lo demás, pues sí, porque viene a ser parte de la doctrina de la iglesia, de la verdad de la iglesia y de los escritos de la divina voluntad, que son extraordinarios y que se complementan perfectamente. Entonces, pero ¿qué les digo yo? Es que nosotros necesitamos la purificación que nos viene a tocar, no sé. Yo no es que la quiera, ni mucho menos. Yo también le tengo respeto a eso, y yo sé que va a ser muy duro, muy difícil. Solo le pido a Dios la perseverancia hasta el final. Se la pido todos los días. Le pido constancia, firmeza, perseverancia, que yo pueda como resistir este tiempo hasta el final, para complacerlo sobre todo a Él en lo que Él quiere que lo complazca. Debemos hacerlo para que podamos llegar allá. Pero esta purificación nos va a madurar y nos va a hacer crecer todavía más, para que podamos ser dignos de este reino, que
que es lo que yo les estoy diciendo. A nadie le gusta sufrir y a uno tampoco, pero forma parte de lo que Dios, y Dios siempre lo hace con los santos. No es que nosotros seamos santos ni mucho menos, pero Él sí quiere purificar a, a sus santos, los purifica. Y lo dice la Biblia, el Evangelio dice que cuando un árbol da fruto, Él lo poda para que dé más fruto. Y ese podar el árbol es cortarle ramas. Y el cortar las ramas duele, duele. Entonces, es una, es una relación. Siempre Dios habla de la cruz, del dolor. El que quiera seguirme, Él no dijo, el que quiera seguirme deje su cruz que yo la tomo y sígame. No, Él dijo, el que quiera seguirme tome su cruz y sígame. Es con la cruz que Él nos quiere. Bueno, dice Dios reina, reina el hombre, rey de la creación entera gime con dolores de parto. Esto también yo ya se los había venido diciendo, que es que cuando, cuando, cuando Dios reine realmente, ya en el corazón de nosotros, si Él reina, reina verdaderamente, porque es que muchas veces nosotros podemos decir, no, sí, Dios, que Dios reina en mi corazón, pero finalmente yo hago lo que quiero, cuando quiero y si quiero. Y la que reino soy yo realmente y no Dios. A Dios lo tengo, sí, sí, Él está ahí, pero a la hora de la verdad no hago lo que Él quiere. Él dice en una parte del Evangelio, dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? O sea, para Él es más importante que nosotros lo obedezcamos, que hagamos lo que Él quiere, que estemos atentos a su voluntad, que estemos dispuestos a morir a lo que nosotros queremos para que solo y únicamente se dé lo que Dios quiere. Esta es la santidad de vivir en la divina voluntad, es que realmente nosotros estemos muy dispuestos a morir para que la voluntad de Dios reine en nosotros. Es así como Él quiere que el hombre viva, reinando en nosotros Dios. Y si Dios reina, reina el hombre, porque es así. Cuando Dios reine en mi corazón, Él también, yo podré llegar a ser rey de la creación y también o reina de la creación y de mí misma. Es la manera que se da esa condición de rey que ya recibimos por el bautismo. Todos los bautizados somos sacerdotes, reyes y profetas. O sea, eso de condición de rey sí se recibe en el bautismo, pero queda como una condición pequeña. Solo ya en el reino, si Dios reina, yo reino. O sea que esa condición que yo recibí en el bautismo de reina por el bautismo se desarrolla y hace entonces que yo también sea reina de la creación, de mí misma y aún de los demonios, que los pueda dominar. Les decía, eso sí es posible, pero es un proceso y es un proceso que requiere tiempo y requiere pues una purificación que Dios va haciendo con el alma como a Él le parece. Bueno, entonces esa creación entera gime con dolores de parto, como dice San Pablo, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, está esperando que el hombre regrese al estado de origen, a que el hombre vuelva a dominar la creación, a que el hombre vuelva a ser rey de la creación, a que el hombre tome el puesto que Dios le dio cuando lo creó, como a la misma creación. La creación fue hecha para el hombre, para que el hombre la dominara, para que el hombre sí se sirviera de ella, la aprovechara, la amara también, recibiera el amor de Dios en todo lo creado, le diera correspondencia a Dios, pero fue hecha para el hombre, no encima del hombre, no superior al hombre. Eso es porque el hombre está en el puesto que no debería haber estado, porque el hombre está fuera de la voluntad de Dios, y al estar fuera de la voluntad de Dios, todo está en desorden. Todo lo que Dios hizo para el hombre está en desorden. Es necesario que el hombre retome
Y miren, en estos escritos de la divina voluntad, porque van a pasar muchas cosas. De muchas cosas que van a pasar, va a haber muchos incendios, porque esta es la época de los incendios, es la época de la purificación con fuego. Y va a pasar también, digamos, temblores, terremotos, bueno, todo eso con la creación. Y Jesús en los escritos de Luisa nos muestra cómo la creación en esos momentos le habla al hombre y dice cuando hay un viento de esos fuertes, que es un huracán que se quiere llevar casas y personas y de todo, es la creación diciéndole al hombre, hombre, entiende, regresa a la voluntad de Dios, vuelve a tu estado de origen, vuelve al puesto que Dios te dio. Entonces es como el hombre llamándole, la creación llamándole la atención al hombre para que el hombre reaccione y vuelva a ese estado de origen. Es lo que Jesús le dice a Luisa. Todo el mar, la tierra misma, cuando tiembla es como haciendo, también moviendo al hombre que hubo, que como que muévase, haga lo que Dios quiere, entienda. A mí me contaban, por ejemplo, la creación es perfecta y Dios la hizo muy hermosa. Y para que el hombre la dominara, pero en un orden de Dios. Y yo siempre que digo cuando un animal ataca al hombre, siempre pienso yo, ¿qué le ve ese animal a esa persona? Una desobediencia a Dios en el pecado. O sea, ve cosas en las personas, los animales ven esas cosas en los hombres. Y cuando los atacan es por eso. Jesús le dice a Luisa también que cuando el alma empiece a vivir en su voluntad, los mismos animales irán reconociendo a estos hijos que vivirán en su voluntad y se someterán a ellos. Ellos mismos, la misma creación. Entonces es por eso, es porque Dios todo lo hace perfecto y en un orden extraordinario. Bueno, dice alimentarse el hombre nuevamente del árbol de la vida. Esto es algo que a mí también, aunque yo lo dije, o sea, yo lo empecé un día a meditar y yo decía, ese árbol de la vida que estaba en el paraíso terrenal tiene que ver con el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios para el hombre es un tesoro, el conocimiento verdadero, ese entrar, dice, tocan nuestros velos, pero no lo que hay dentro, poder entrar dentro de esos velos y ver lo que hay dentro de los velos, que es el conocimiento puro de Dios. Siempre he pensado que el conocimiento del árbol de la vida tiene mucho que ver con el conocimiento de Dios. Y el árbol que fue prohibido para el hombre era el conocimiento del bien y del mal. Los dos del conocimiento, uno de Dios y otro del bien y del mal. Él dijo, no coman del árbol del bien y del mal, pero nunca dijo que no comieran del árbol de la vida, al contrario, debían comer y alimentarse de ese árbol. Jesús dice, miren, es el árbol de la vida. Vamos a marcar solamente la palabra vida. Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Vida eterna, que te conozcan a ti. O sea que el conocimiento de Dios tiene que ver con ese árbol de la vida. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y dice luego Jesús, yo soy camino, verdad y vida. Otra vez volvemos a subrayar la palabra vida. Soy camino, verdad y vida. Bueno, paramos aquí en este momento y vamos a continuar entonces en la siguiente conferencia de ahí en adelante con lo que ya vamos a empezar a ver, que tiene que ver mucho con el conocimiento de Dios. Entonces, para no dejar también el tema interrumpido, paramos aquí y desde la próxima empezamos a ver lo relacionado con el conocimiento de Dios, que tiene que ver la parábola del sembrador,
que tiene que ver con el entender, porque el que entiende es el que da fruto y por qué podemos entender y por qué no. Ahí viene la encarnación mística. Entonces ya viene más adelante y si alguno me ama guardará mi palabra. Todo eso tiene que ver con el conocimiento y eso lo vamos a ver en la próxima conferencia para que esté toda completo el tema en uno solo. Entonces terminamos aquí.